Vamos a tener la breve meditación, hermanos, de este capítulo 8 y continuamos con este libro de Emanuel. Como ha sido conocido, estos 5 capítulos se le conoce como el libro de Emanuel, que pertenece al libro del profeta Isaías, donde Isaías sigue profetizando en los tiempos de Acaz, hijo de Jotam, quien reinó 16 años y quien por las escrituras sabemos que no fue un buen rey. Es decir, como dice en primer libro de los Reyes, él no hizo lo recto delante de Jehová. Y les cité esto del libro de Manuel, hermanos, para que ustedes puedan tener claridad que desde el capítulo 7 que vimos hace 8 días con el hermano David, hasta el capítulo 12, vamos a seguir viendo esta revelación de Dios con nosotros. Y es importante porque es una revelación progresiva que se va a ir desenvolviendo en estos 5 capítulos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Los sirios y el reino del norte se han aliado para luchar contra el reino del sur. Ustedes recordarán lo que veíamos en la meditación del capítulo 7, que tanto los sirios como el reino del norte o Israel se han levantado contra Judá. Y lo que está pasando en este momento es que Judá se ve tentado a hacer alianza con uno de sus enemigos, es decir, con los asirios. Y si ustedes leyeran el capítulo 16 del segundo libro de los Reyes, podrán encontrar más contexto de lo que está pasando aquí. Cómo este rey se ve tentado a querer hacer una alianza con sus enemigos y cómo el Señor le está hablando para decirle que eso no es lo que Él quiere. De hecho, tratando de unir lo que vimos en el capítulo 7 con lo que ahora vemos en el capítulo 8, el profeta le habla a este rey por pura misericordia que Él los iba a guardar. Y ustedes recordarán que había una profecía en el capítulo 7. Recordarán esa profecía acerca de la virgen que concebirá. Esa es de las primeras revelaciones acerca de lo que la Biblia nos enseña de Emanuel. Y ciertamente, hermanos, por lo que veíamos esta mañana en el capítulo 8, si ustedes se dan cuenta, hay algunos versículos que nos deja ver que este cumplimiento parcial sí pasó con el hijo de Isaías. Es decir, que esta señal, la cual el rey rechazó por una piedad aparente, que en realidad era un orgullo y soberbia, a lo que el Señor le estaba diciendo de pedir una señal para hacerle ver que Dios tendría misericordia de ellos, y dice el rey: no tentaré a Dios, no le pediré señal. No es sino orgullo disfrazado de aparente piedad. Dios les da esta señal. ¿Y qué es lo que encontramos en nuestro capítulo 8? Bueno, pudiéramos dividirlo en dos. Primero encontramos del versículo 1 a 8 la caída de sus enemigos. Y luego encontramos del versículo 9 al versículo 22 un llamado a la fidelidad. Un llamado de Dios a la fidelidad que le hace a este pueblo. Nos damos cuenta que el hijo de Isaías nace y que es muy probable que está cumpliendo esta profecía del capítulo 7. Incluso su nombre nos deja mucho que pensar con respecto a la profecía y lo que el Señor les está diciendo. Pero también observamos que el Señor anuncia que antes que este niño pueda hablar, los asirios, a los cuales se habían visto tentados a hacerlos parte de su alianza, destruirían a sus enemigos. Es decir, el Señor utilizaría a aquellos con los que ellos habían considerado que deberían de hacer una alianza, y Dios los iba a utilizar para destruir a sus enemigos los sirios y al reino del norte que se habían levantado contra ellos. Y eso nos debe llevar a meditar, hermanos, lo que está pasando en esta historia que nos está mostrando quién es el soberano que lleva el control de la historia. Porque por un lado se alían estos reinos en contra de Judá. Judá se ve tentado. El Señor le dice: no lo hagas.
pide una señal porque yo te libraré. Acá dice, no necesito una señal, no te tentaré. El profeta le dice, has errado, tendrás una señal. Y el Señor le dice, y yo utilizaré a los asirios para destruir a sus enemigos. Y es como si al leer esta historia lo que el Señor nos quiere mostrar es que Él está actuando todas estas cosas con un propósito para mostrar precisamente esta palabra que se está llevando en estos 5 capítulos conocidos como Emmanuel. Es decir, Dios estaba con ellos, hermanos. Y eso es lo que los actos que providencialmente están ocurriendo, controlados por el Señor, están mostrando que verdaderamente Dios está obrando conforme a su designio y conforme a su pacto, hermanos. Porque ahora Él va a utilizar a Siria para atacar el reino del norte o a Israel. Y nosotros deberíamos de pensar, ¿por qué? ¿Por qué ahora el Señor va a utilizar a los asirios, a los cuales Judá estaba siendo empujado para hacer alianza? Y el Señor ahora va a utilizar a esos enemigos más bien para venir en contra de Israel y hacerles ver que ellos han sido un reino infiel, que ellos se han prostituido haciendo alianza con los sirios. Y hermanos, mientras estos eventos suceden, nunca debemos de perder de vista la perspectiva más amplia. Dios hizo un pacto con Israel, Dios hizo un pacto con ellos, pero había condiciones en ese pacto. Si obedecieres, te bendeciré, pero si no guardaras mis ordenanzas, entonces te maldeciré. Y vendrán todas estas cosas sobre ustedes. Y hermanos, quizás para este momento el reino del norte, porque no está enfocándose la profecía para él, pensáramos que el Señor no está actuando según lo que Él ya había dicho que actuaría, según su pacto. Pero hermanos, no es sino este ataque de los asirios sobre el reino del norte un cumplimiento del pacto de Dios hacia un pueblo que se ha prostituido, se ha alejado del Señor y que en misericordia Él está usando esto para decir, vuélvete a mí. Pero también Judá ha rechazado a Dios. De hecho, utiliza esta expresión de las aguas de Siloé. Has rechazado las aguas de Siloé. Has rechazado a tu Dios. No solamente el reino del norte lo ha hecho, sino ustedes, Judá, reino del sur, también lo han hecho ustedes. Y utiliza esta expresión de las aguas que rechazaste y las torrentes de agua que vendrán sobre ti para anunciarles juicio, porque también ellos en su corazón han pecado contra Dios. Y en la segunda sección del llamado a la fidelidad, nos damos cuenta que el Señor en su misericordia está llamando al arrepentimiento a este pueblo. Un pueblo que ha puesto su confianza en la mano del hombre y no de Dios. Un pueblo que termina con esta expresión de versículo 8, Emmanuel. Un pueblo el cual dice, reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. El Señor empieza a decirles que ellos han puesto su confianza en la mano del hombre y no en la mano soberana de Dios. De hecho, hay algunos versículos que nos dejan ver hasta dónde ha llegado esto, hermanos. Y Él está utilizando lo que va a hacer por medio de los asirios para Israel, para también llamar la atención de Judá. Porque en el versículo 9 observamos que ellos han hecho alianzas con sus enemigos. Del versículo 19 al versículo 20, ellos han consultado a agoreros, lo cual dentro del pacto del Señor era abominación a Dios, hermanos. Pero ellos lo han hecho. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando con este pueblo? Yo no sé, hay un texto aquí que ha sido en los últimos
meses o años, muy citado. Y el Señor les dice que no llamen conspiración a todo lo que todo el mundo llama conspiración. Esta no debería de ser la manera en la que este pueblo, el pueblo de Dios, debería de actuar. Pero ¿por qué les está reprendiendo por esto? Porque ellos han puesto su confianza en alianzas con otros reinos, porque ellos están yendo a consultar agoreros, porque ellos están haciendo cosas abominables, porque ellos simplemente han olvidado que Emmanuel les ha sido prometido. Hermanos, parte del pacto era eso, que Él estaría con ellos. Pero cuando ellos están escuchando que hay una alianza y que se vendrán sobre ellos, ¿no fue lo que pasó al principio del capítulo 7? ¿No el reino del norte y los sirios están viniendo y ellos sienten tensión porque viene un ataque sobre ellos? Y ellos dicen, mejor vayamos con nuestros enemigos los asirios y unámonos a ellos para destruirlos. Y el Señor les dice, no, yo los utilizaré a ellos para castigar a mi pueblo, el reino del norte. Y si ustedes no se arrepienten de estas cosas, yo también haré lo mismo, porque ustedes se están comportando incluso peor, porque ahora como cualquier pueblo pagano que no tiene Emmanuel, ustedes temen a los posibles ataques que pudieran venir. Y yo no sé si se han percatado que el profeta está hablando de un Dios soberano que orquesta todas las cosas, y este Dios soberano es el que constantemente se está revelando como Emmanuel. Por eso ellos son llamados a santificar a Dios en medio de ellos. Versículo 14 nos dice, entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y el versículo 16 nos dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y versículo 20, a la ley y al testimonio. Miren, hermanos, lo que el Señor les está diciendo es, ustedes deberían de estar esperando en mí y deberían de estar guardando mi ley, porque yo hice un pacto con ustedes, pero sus obras demuestran que ustedes han abandonado ese pacto que yo hice con ustedes. Y si ustedes no se arrepienten, entonces yo vendré, porque ustedes han rechazado las aguas del Siloé. Y entonces mi juicio vendrá sobre ustedes. Nosotros sabemos qué pasa, hermanos, en la historia por las Escrituras. Así que, ¿cómo podemos meditar esta mañana para seguir adorando a nuestro Señor por medio de esta lectura del libro de Isaías capítulo 8? Bueno, hermanos, yo creo que muchas veces le quitamos el peso que tiene a esta profecía de Emmanuel. Y aunque esto tiene un cumplimiento parcial que vemos en el pueblo de Dios en esta época, nosotros sabemos por el Nuevo Testamento, por los apóstoles y los registros de los evangelistas, que esto tiene un cumplimiento más pleno que nosotros podemos entender. Por ejemplo, hace 8 días nos hablaban de cómo el capítulo 7, verso 14, de nacerá de una virgen, según el evangelista Mateo, tiene pleno cumplimiento en Cristo. Pero este Emmanuel que moraría en medio de su pueblo en este capítulo 8 tiene un significado más amplio, sigue revelándonos más cuál sería su función cuando Emmanuel se presentara. Dice que sería como piedra de santuario o como piedra de tropiezo. Es decir, que sería morada para muchos, pero para muchos otros sería un gran tropiezo. Y nosotros sabemos por los apóstoles, tanto por el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, que este Emmanuel es Jesucristo, hermanos. Porque el apóstol Pablo cita en Romanos 9:33 este texto para decir que Cristo vino a ser piedra de tropiezo para ellos.
Y el apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 4 al 8, vuelve a hacer referencia a este texto para anunciar cómo Él verdaderamente vino a ser piedra de tropiezo para ellos. Así que hermanos, nosotros esta mañana podemos seguir adorando a nuestro Señor, porque a diferencia de que para muchos hombres Jesucristo sigue siendo, como dicen los apóstoles, olor de muerte, para muchos de nosotros esta mañana que estamos aquí, Él es santuario u olor de vida para salvación. Y eso, hermanos, debe de ser una razón para que nuestro corazón podamos seguirle adorando y gozándonos en aquel que vino a obrar tan gloriosa salvación, nuestro Señor Jesucristo, o quien fue revelado por Isaías, Emmanuel, Cristo nuestro Señor, Dios morando en medio de nosotros. Así que sigamos adorando a nuestro Señor. Pongámonos todos de pie para seguir cantando, hermano.